Aquí comienza También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas. Bienvenidas a También Lolita, la comunidad de mujeres de 40 y más. Soy Lola Alviar. Acompáñenme en estos 30 minutos porque juntas hacemos comunidad. Y hoy hacemos comunidad con una invitada súper especial. Estoy segura que luego de esta conversación muchas de ustedes se van a sentir identificadas. Y ella es, señoras, mi amiga a la que quiero mucho pero veo poco, Wendy Rosillo. Periodista, conductora de TC Televisión, conductora de eventos, podcastera. Wendy, bienvenida a la cabina de Radio City. Qué gusto tenerte. Gracias, Lolita. Qué lindo que me hayas invitado. Me encanta tu programa y tu tema, esto de 40 y más. Creo que hay muchos cambios después de los 40, así que me parece súper acertado. Y pues te sigo de toda la vida, obviamente como mi amiga, pero también en redes y he visto los temas y me parecen súper acertados. Así que feliz de que me hayas considerado para este espacio. Empecemos con la edad, ya que estamos hablando de los 40 y más. ¿Cuántos años? Tengo 49, o sea, un pasito ya de los 50. ¿En qué rato pasó esto? O sea, ¿en qué rato nos pasó? Porque yo tengo 48, pero me parece que fue ayer que estábamos en el canal en el que correteábamos aprendiendo el oficio del periodismo en un noticiero. Bueno, yo correteaba, tú eras más comportadita que yo, tomaba las cosas más en serio. Sí, siempre fui súper estructurada. Ya estamos a un pasito de los 50. Sí, ¿sabes qué? En un abrir y cerrar de ojos. Y ahí es cuando te das cuenta de todo lo que aprendiste o todo lo que puedes mejorar de lo que tal vez no hiciste bien. Y ayer veía una serie que lastimosamente mi cabeza pues no recuerda mucho, niebla mental gracias a la perimenopausia. Total, creo que se llama All is Fear, algo así, pero bueno, es Glenn Close, entre otras, que es de un grupo de mujeres abogadas que solo atienden a mujeres, ¿ya? Y divorcios. Es súper interesante, ¿ya? Pero me encantó cuando Glenn Close hablaba con sus otras amigas, menores que ellas, pero igual ya de nuestra edad o más, y le decía, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que me pasó. Un día estaba en el baño y pasé por el espejo y me vi y vi a una persona mayor, ¿ya? Y dije, bueno, ¿quién será esa persona mayor? Y regreso a ver y era yo, dice Glenn Close, ¿no? Y me di cuenta que, cómo me veía. O sea, que realmente yo ya me veía súper avejentada, pero yo no me veía así porque me siento de 35, decía ella. Y ¿sabes qué? Me pasa mucho. Me pasa que yo realmente siento que puedo seguir corriendo, siento que mi vida no la tengo de 49, o si la tengo de 49 es como que si tuviese 30 y pico. O sea, me siento súper activa, o sea, espiritualmente, anímicamente. Si bien reconozco un millón de cambios que seguramente hablaremos en estos 30 minutos, no me siento vieja y no me siento avejentada. Me veo ciertas cosas en la cara, obviamente, me pongo botox y si me hago tratamientos porque ya pues perdí un poco de colágeno, me cuesta más hacer ejercicio. Todo eso lo reconozco y mi cuerpo cambió, pero yo adentro no me siento vieja. Entonces me siento como de 30 y pico, tal vez no de 20 y pico, pero sí de 35, 38, no sé. Es que yo estoy convencida que la edad es un número, es totalmente solo un número. Y que está todo en la cabeza, en la mente y en el corazón. O sea, veía, no sé si tú viste en redes sociales la triatlonista de 80 años. Sí, por supuesto. Impresionante. Y así hay algunos casos. Yo no puedo correr ni 5 kilómetros. ¿Te acuerdas de esa nadadora? Hay una película, un documental sobre ella, también, que dejó de hacer muchas cosas. Es súper interesante porque ella también entró en un proceso de que ya se decepcionó de ella misma y, en fin, es interesante ver cuando a veces uno cae en esos huecos que nos pasa, sobre todo cuando pasamos por el proceso hormonal. Y luego pues decidió cumplir su meta de cuando era chica y lo logró. O sea, realmente las limitaciones están en la cabeza, sin duda. ¿Pero qué es lo que más te cuesta aceptar de esta edad? Me cuesta aceptar, a ver, empecemos por lo material, o sea, por lo físico, ya por lo superficial, quise decir, no material. Yo creo que me cuesta mucho el no bajar de peso tan rápido. O sea, el que me cueste hacer ejercicio. Yo antes hacía ejercicio en una semana y mi músculo se marcaba, ¿ya? Ahora dejo de hacer una semana y es como que hubiese perdido los 3 meses que estuve sacándome la madre. O sea, el cambio del cuerpo es una de las cosas que más me cuesta. Y luego, pues, te puedo decir que en la parte ya un poco mental, tal vez este cambio hormonal
sí creo que nos juega la cuca. Yo ahora, pues que he investigado tanto con el tema de la perimenopausia, sí puedo reconocer cuán influenciada estuve en mis momentos hormonales, como por ejemplo los embarazos, y no lo supe, ya, y cuánto cambió mi genio, cuánto cambió mi forma de ser por estas fluctuaciones, y ahora pues me doy cuenta y las reconozco, pero también yo creo que esa es una de las cosas que como que más te puede afectar, porque a veces no estás muy clara qué te está pasando, ¿no? Por eso empezó como que toda mi investigación, cuando dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿en qué estoy cambiando o en qué estoy fallando luego de todo un camino espiritual que también tenía en práctica y decía, hay algo que no me está haciendo match. Entonces, yo creo que eso también fue una de las cosas que como que más me llamó la atención. Pero, ¿te pegaron fuertes los síntomas? Sí, tengo casi todos. A ver. O sea, migrañas, yo nunca tenía migrañas. Esto de vivir con dolores de cabeza extremos, la verdad es que, bueno, ya me estoy tratando y evidentemente con el tratamiento estoy mucho mejor, ¿no? Mucho más controlada. Pero, por ejemplo, eso no lo tenía. De ahí el cambio de las reglas. O sea, no sé, eso sí, no sé hasta el día de hoy y nadie. Sí, Monstruación. y lo peor es que no sé cuándo llega o cuándo no va a llegar. Y cuando llega con todo. Exacto, No, o sea, es como que en serio otra vez. Entonces, antes, por ejemplo, que siempre he tenido síntomas desde los 11 años que empecé a menstruar, siempre tuve síntomas como dolores de cadera, dolores de las chichis, o sea, dolores cólicos terribles. Mi segundo día es pero para tumbarme en la cama. Entonces siempre tuve eso y lo bueno de eso era que mi cuerpo me avisaba que estaba a 3 días de venir la regla. Ahora me pasa que puede ser una semana. Y si no estoy tratada, peor. O sea, si no estoy con mis suplementos o con mi terapia hormonal, si no estoy con eso y estoy así, yo solita, a veces me pasa que tengo una inflamación, pero parece que me hubiese comido 25 hamburguesas, que nadie puede ayudarme a bajar de peso. Ahora me cierro los pantalones, me siento mal, me siento con náuseas, la cara parece que me hubiese pues tomado todo el champán del mundo el día anterior, tengo migrañas. Pero me dura como 7 días, 8 días, 10 días, a veces 2 semanas y no me enfermo. Entonces, no sé. O a veces resulta que estoy así y digo, ay, comí algo y me sentí mal y pum, me llegó la regla cuando no me había llegado. Entonces, esa parte para mí es la peor. El no estar organizada, que para mí va en contra de mi personalidad. O sea, el no saber cuándo me va a llegar, esto sí que es algo que me afecta. Y de ahí, bueno, se me partían las uñas que yo pensé que había sido por mi cáncer. Y luego no, ya lo relacioné más por la perimenopausia, la caída del pelo, de ahí el insomnio. Toda mi investigación de la perimenopausia empieza por el insomnio, ¿ya? Bueno, más que insomnio, debo decirlo correctamente, es que me levanto a las 3 o 4 de la mañana, por ahí, nunca veo la hora, entonces no estoy clara, pero me imagino que ha de ser esa hora, y luego me cuesta volver a dormir. Entonces yo en todo mi camino espiritual, que tú bien lo conoces, medito mucho. Perdón, Wendy, por favor, no sé qué pasó. Bueno, con todo mi camino espiritual, donde medito bastante, hago yoga, trabajo mucho en mí, trabajo mucho en el manejo de mis pensamientos, y en mi autoconocimiento. Entonces yo decía, a ver, algo está pasando aquí, ya, es como un autoboicot. Así empiezo yo a descubrir mi perimenopausia, porque si ¿qué está pasándome que no me estoy reconociendo? Y que si hago mi trabajo espiritual y voy con mis herramientas espirituales, hago el checklist y todo está bien y hay algo que no concuerda. ¿Qué pasa? O sea, no hay ningún pensamiento, no estoy pasando por ninguna situación ahorita que me esté descuadrando. Entonces ahí dije, y como yo siempre digo, cuando uno está abierta a la información, el universo te la envía. Me llegó una entrevista de Oprah Winfrey, a quien amo e idolatro, y con 2 mujeres que tienen todo el dinero del mundo, Drew Barrymore y Maria Shriver Kennedy, ¿ya? La esposa de Arnold. La esposa de Arnold. Freshner. Exacto, ex esposa, sí sabes, se divorciaron. Sí, terrible, pero bueno, así pasa en la vida. Qué pena, no era un matrimonio estable. Sí. Hasta hace ahora poco creo que vi al hijo actuar en una serie. Y estuvieron juntos, ellos también en la premiere y todo. Entiendo que están divorciados, cuidado, dime el chisme, porque no soy chismosa, pero bueno, entiendo que sí se divorciaron. Pero bueno, y en todo caso, la entrevista giraba en estos cambios de la perimenopausia y la falta de información. Aquí es donde voy, Lolita, al tema profundo. Y es que 3 mujeres que tienen las posibilidades económicas
de poder atenderse con el mejor médico o ginecólogo o endocrinólogo del mundo y fueron mal diagnosticadas, imagínate cómo estamos nosotros en el tercer mundo, ¿ya? Yo dije, no puede ser. O sea, si realmente personas que tienen ese acceso no han tenido un buen diagnóstico, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando te das cuenta que si tú ves hasta el pensum de los ginecólogos y de los endocrinólogos, muy pocas veces está el tema de la perimenopausia y la menopausia. Sí, es algo no tan Me estudiado. comentaba una ginecóloga que es endocrinóloga, que ella precisamente había hecho esa especialización, porque dice, sí, lo ves como una materia, pero no es que haces un semestre Así es. de rotación para entrar a profundidad cómo funciona todo el sistema hormonal de la mujer en esta etapa. Oye, y tema emocional, porque también se habla mucho de la irritabilidad. Sí, ¿te cae mal Santiago ahorita? No me pasa eso, algo riesgoso. Que les empieza a caer mal el marido, pero Sí. no es la relación, son las hormonas. Hay muchos divorcios, de verdad. O sea, es cierto, ¿ya? Y la gente no se comprende. Mira, nuevamente yo hilo con mi parte espiritual. Gracias a mi trabajo espiritual, yo creo que no me pasó eso, ¿ya? Ni me está pasando. O sea, si me pasa es por otras razones. No, mentira. Pero ya, no. O sea, realmente no vivo eso porque estoy como que regulada en mi parte espiritual y un poco en mi autoconocimiento. O sea, yo creo que esto es súper importante, la autoobservación. Cuando tú comienzas a saber qué es lo que te está pasando física, mental o emocionalmente, o espiritualmente, entonces es mucho más fácil que determines cuál es el trigger, o sea, qué es lo que te está prendiendo y por qué está pasando esto de aquí. Puede ser que sí tengas un problema matrimonial, entonces atiéndelo, o puede ser que no, y entonces, ¿qué está pasando en tu cabeza? Que te estás haciendo una película gigante, ¿qué está pasando en tus pensamientos y en tu emoción? Que no lo estás regulando, y a la final termina siendo que no es ni por ahí, sino que efectivamente es algo físico y son las hormonas. Pero todo depende de la autoobservación, porque cuando no aprendemos a observarnos, entonces es muy difícil ver que la complicación está en ti y no en el otro. Y ahí es cuando empezamos a señalar a las otras circunstancias, si no es el jefe, es el marido, si no el padre, el hijo, lo que sea, pero nunca te das cuenta que eres tú. Estamos conversando con Wendy Rosillo. Ella también desde sus redes sociales ha convertido en su trinchera para dar información sobre todos estos temas relacionados a la menopausia y a la perimenopausia. Pero también Wendy tiene un podcast que se llama Trascender. Ese es como tu otro friend. ¿De qué va este podcast? Bueno, el podcast empezó en pandemia. O sea, con mucho orgullo te digo, Lolita, fui creo que una de las primeras periodistas, si no la primera, en realmente hacer un podcast. Me acuerdo que cuando... Desde 2020 encerrada en tu casa. Encerrada en mi casa. En marzo, abril. Sí, y nadie sabía lo que era un podcast. O sea, la gente me escribía y me decía, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es podcast? ¿Qué es podcast? Y luego mucha gente, incluso ya colegas, me llamaban y me decían, ¿dónde compraste el micrófono? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue la...? Y ayudé a muchísimas personas a que vayan marcando su camino por podcastero, que luego pues ya también se hizo video, antes era solo audio, ¿no? Entonces, pero bueno, empecé justamente por el tema espiritual, ¿no? Para mí realmente hubo un cambio, un antes y un después de quién es Wendy Rosillo, después del 2008, que me pasaron muchas cosas personales y profesionales. Realmente mi cambio de vida fue total, o sea, en un lapso de 3 meses se me derrumbó todo. Y yo, la estructurada y la que tenía todo planificado, pues la verdad es que solo miraba para arriba, para abajo y solo miraba negro, ¿ya? Entonces por eso a mí el COVID no me golpeó con la incertidumbre porque yo ya había vivido la incertidumbre de la peor manera del mundo. Entonces ahí fue cuando yo me hice una gran pregunta y es ¿quién soy? ¿Ya? Porque a veces nos sostenemos en patas profesionales, en patas de que soy la madre de alguien, soy la esposa de alguien, soy la hija de alguien, soy tal profesional y realmente eso no eres. Claro. Porque esas cosas se pueden ir en este instante, mañana, todo puede desaparecer. ¿Y tú quién eres? Mañana te divorcias, mañana te botaron del botaron trabajo. del trabajo, mañana tus amigos ya no son tus amigos por X circunstancias, Todo cambia. en el futuro los hijos se van. Exacto. Y cuando tú te sostienes sobre eso y estructuras tu vida sobre eso y tú quién soy, responde a soy doctora, soy abogada, soy periodista, soy madre, soy esposa, soy triste, soy feliz, soy amargada, soy esto y soy lo otro, incluso características personales, entonces estás camino a la derrota, porque todo eso puede cambiar y todo eso se puede ir. Entonces ahí fue cuando yo empecé este camino espiritual, que lo hice por un tema personal, pero luego me di cuenta que había mucha información súper importante, pero las buenas noticias tú y yo sabemos que hacen poco eco.
Entonces dije, no, voy a entrevistar a mucha gente que creo que pues tiene muy buena información y darla. Entonces es espiritual. Y cuando digo espiritual, también era una palabra que en esa época no se usaba tanto y la gente pensaba que era religioso. No tiene nada que ver con la religión, Y si absolutamente no era nada. religioso, te decían loco Exacto, sí, totalmente. o hippie. Exacto, exacto. Sí, todavía hay gente que tiene la duda, es verdad. Pero ahora ya se comprende un poco mejor. Yo creo que el COVID también, esa incertidumbre, abrió esta necesidad de buscar algo más en el ser humano. Creo que fue la parte positiva de lo que nos dejó la pandemia, esta búsqueda de paz interior. Y pues entonces la palabra espiritual quiere decir que es como un autoconocimiento, o sea, es un camino de autoconocimiento, reconociéndote como un ser espiritual. O sea, como un alma, que es lo que digo yo que somos, y pues bueno, tengo evidencia no mía necesariamente, pero sí en base a otras personas que han seguido un camino científico, incluso a través de quiénes somos realmente. Y luego mi vivencia, o sea, a mí nadie me va a decir que yo no soy un alma. O sea, si quieren creer que soy loca, pues que lo crean, pero yo ya lo he comprobado que es así. Entonces, cuando tú ya tienes esta conexión divina o esta conexión un poco más profunda, ya dejas de ser Wendy Rosillo, dejas de ser la periodista, la madre, lo eres, pero es como que es como yo digo, es como un gran cast, ¿verdad? Que hace Dios. Y las almas vamos seleccionando cuál es el papel que queremos en esta vida y lo vamos seleccionando de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces yo decidí ser Wendy Rosillo porque mi alma necesita pasar todas las cosas que yo he pasado, las duras, las buenas, para trascenderlas justamente, y por eso el podcast se llama Trascender, porque la intención es que tu alma trascienda esas pruebas que la vida te da para la evolución de tu alma, porque la vida no acaba cuando yo me muera como Wendy Rosillo, acaba la vida terrenal, pero yo estoy segura que todos pensamos, incluso las personas que tienen religión católica, por ejemplo, que el alma sigue, más allá de si crees en la reencarnación o no, esa es otra historia y otro programa, pero el alma no muere, el alma sigue. Pero para ti, ¿dónde se va esa alma cuando dejamos la vida física terrenal? Hay muchas dimensiones. Y yo creo que todo depende, y según los estudios a los que he tenido acceso, todo depende de la evolución de tu alma. No es lo mismo que muera la Madre Teresa de Calcuta a que muera Wendy Rosillo o que muera Pablo Escobar. O sea, realmente somos 3 niveles de conciencia totalmente diferentes. Entonces, ¿a dónde se fue cada uno? Ahorita me sentí como ese emoji que tiene la cabeza le explota arriba. Cuando hablaste de los 3 niveles de conciencia. Hay muchos niveles de conciencia. O sea, es que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre por qué uno comprende mejor las cosas o cómo vive la vida uno o los grandes maestros o por qué hay gente que vive tan en paz y el otro no puede, porque son niveles de conciencia y se dan a través nuevamente, del autoconocimiento, ¿no? De la información a la que tienes acceso, a la que te llega, a la que crees que forma parte de ti. Eso también es individual, totalmente individual. O sea, nadie tiene por qué creer nada de lo que estoy diciendo yo o lo que dice otra persona. Uno de mis maestros dice, compruébalo. Y yo me he encargado de comprobarlo. Entonces, lo que voy leyendo, los cursos que voy tomando y todo lo que he hecho en mi vida, lo he ido comprobando y lo que me ha funcionado y he visto resultados positivos en mí, pues se van quedando y los que no los voy desechando. Wendy decía que tiempo atrás, 2008 me parece que Sí. fue el año que mencionaste, todo se derrumbó en tu vida, ¿no? Yo voy a hacer un resumen porque conozco tu vida, somos amigas. Sí. Bueno, pues un hijo con un diagnóstico de discapacidad visual, tu segundo hijo con un diagnóstico de neurodivergencia, pasaste por un divorcio, en pleno COVID o cuando estábamos saliendo del COVID por un cáncer. Entonces yo, hermana, te imagino ahí en el río Guayas, pero en una corriente así, en medio de la marea, agarrada a una balsa. ¿Cómo lograste llegar? Ya sé, has pasado todo un camino de trascender espiritual, pero ¿cómo en ese punto de tu vida, que te imagino así, de qué te fuiste agarrando? ¿Cómo fuiste dando brazadas para poder llegar a la orilla? A ver, te voy a separar lo del cáncer porque fue después, pero sí te uno a todo lo que mencionaste que incautan el canal. Entonces, mi profesión, mi Wendy Rosillo periodista, se fue también al mismo hueco donde se fue el resto de cosas. El tocar fondo. Mira, hay 2 formas de despertar. Hay gente que ya nace iluminada, que tiene un nivel de conciencia y viene acá a ayudarnos y a ser mejores personas como Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Buda, etcétera, Jesús.
Y hay quienes nos toca tocar fondo para poder despertar. Siempre he sido una persona que cree en Dios, ¿ya? Y yo creo que eso nunca se ha ido. Se fue cambiando, fui dejando la religión a un lado y efectivamente no soy católica ya. Pienso que la religión limita un poco. Agradezco todo lo que me enseñó la religión católica, siempre agradecida, pero ya me fui más allá, o sea, amplié mis conocimientos a algo un poco más grande. Pero Nunca dejé de creer en Dios. Por eso crees en Dios, Exacto, pero 100%. no practicas ninguna religión. No practico ninguna religión. No vas a misa. No voy a misa. Si, por ejemplo, tu hijo Santi es bautizado. Santi es bautizado, Ya. porque en ese entonces yo todavía practicaba la religión católica, pero trato de ser lo más coherente posible en mi vida. Puede ser que me equivoque, pero intento ser lo más coherente en mi vida. Y cuando a mí ya no me resonó, yo dije, pues esto ya no va más. Entonces Santi no va a hacer la primera comunión. Ya, entonces, punto. Porque ahora, en esta realidad actual, donde él tiene 9 años y le tocaría hacer la primera comunión, nuestra familia no está dentro de la religión católica. Santiago tampoco. Tampoco mi esposo. Ya. Y Santi está en un colegio que es laico. Entonces, un poco estamos viviendo esa coherencia, pero Santi sabe muy bien quién es Dios. Obviamente hablamos del universo, obviamente hablamos de cómo funciona la energía, obviamente hablamos de lo importante que es ser un ser espiritual, y tenemos todas esas conversaciones profundas donde estamos sostenidas por la espiritualidad y no por el materialismo, pero no bajo una religión, bajo un paraguas de religión. Eso no. Ya, entonces... Tú me decías, la boya siempre fue la parte espiritual, porque más allá de la religión o no, es a dónde voy. Entonces, cuando toqué fondo, me hice la gran pregunta. Hay muchos maestros que te dicen, pregunta y se te va a responder. La cosa es que tienes que preguntar lo correcto. En ese momento, simplemente Dios me ayudó y pregunté quién soy. O sea, ¿dónde estoy parada? ¿Dónde hice todo bien? Es que, Lolita, yo sacaba 20 sobre 20. Tú me conoces. Yo lo sé, Y por eso, o sea, eso sí, si yo he sido correcta y tú eras más comportadita. Yo era by the book. Yo me hice todo bien del colegio y Wendy era, no, a ver, esto es el trabajo, esto es la vida adulta. Exacto, y siempre fui by the book, y siempre fui como súper madura, y si me decían tienes que hacer A, así, tienes que hacer B, así. Entonces hubo un momento que dije, a ver, yo no he hecho nada malo para que todo se me haya derrumbado. ¿Qué pasó? Entonces, obviamente, vienen este sufrimiento tan grande, caer en depresión, obviamente, ya, pero dije, no, hay algo que yo no estoy entendiendo aquí. Y como buscadora que soy, como parte de periodista que lo llevo, va a la investigación, va a la búsqueda, y creo que fue la búsqueda, mi trabajo periodístico más grande del mundo ha sido justamente el tema del autoconocimiento y la espiritualidad. Y por eso ahora me hago llamar periodista espiritual, porque mis investigaciones y mis trabajos y lo que hablo va por ahí ese lado, y ya no tanto para las noticias. Ahora estás en la conducción, pero de un programa de variedades. Sí. Justamente acepté esa propuesta. Si bien revisamos ciertas noticias, ya no es desde ser un anchor de noticias, que no tendría problema en serlo, ya. Pero realmente ya mi búsqueda de la verdad a través del periodismo político o económico, claro, o social, desde la vereda del periodista común, ya no está. Ya esa Wendy desapareció. Esa lucha por la justicia y por la verdad es que se fue desvaneciendo a medida que tenía otra información que me iba nutriendo y que cambió mi perspectiva de vida. Esa es la parte importante. Entonces, ahora cuando veo ciertos hechos, obviamente, pues, siento empatía por las cosas que pueden pasar, preocupación, obviamente tengo mi propia opinión al respecto, pero también reconozco que hay niveles de conciencia y hay cosas por las que tenemos que pasar como seres humanos que trascienden la justicia del conocimiento básico que tenemos por justo o injusto, feo, bueno o malo o bonito, ¿me entiendes? Trasciende eso para reconocer que hay cosas que nos toca vivir como comunidad, como ser humano, como familia, como sociedad, como país, como mundo, para poder evolucionar. Y si no lo vivimos, no vamos a evolucionar. O sea, nada de lo que pase es porque Dios te castiga. Pasa porque Dios es Padre y te está diciendo, tienes que aprender esta lección. Y más te vale que la aprendas porque si no se te va a repetir. Tienes que aprender esta lección. Así podríamos justificar el dolor. Mi pregunta es si es necesario experimentar dolor en la vida. Yo creo que sí,
Pero ya luego viene a una parte importante que es el sufrimiento, que es la elección. Yo creo que el dolor lo puedes cargar contigo. Una madre que ha perdido a su hijo, ¿verdad? Una persona que ha vivido tal vez una situación muy compleja en la vida, una violación o no sé, una enfermedad muy fuerte. Tienes ese dolor contigo. Pero cuando tú te reconoces alguien espiritual y te das cuenta que lo que viviste tiene que tener algo de fondo, porque todo se sostiene en el amor. Ya, Dios es amor, Dios no es odio, Dios no es venganza, Dios no es castigo, Dios es amor. Entonces, cuando tú te reconoces desde esa energía, la vives. Yo la viví en mi cáncer. Yo por eso mi cáncer lo transité de una manera tan bonita, ya, porque solamente me conecté con la energía del amor. Yo sabía que eso no era un castigo. Yo sabía por qué tenía cáncer. Ya, para mí el cáncer es una enfermedad energética, ya, algo que no sanaste, algo que se te hizo cacho allá adentro porque tu emoción no la pudiste procesar. No le pasa a todo el mundo. Yo estoy hablando de mí. Emociones acumuladas. Emociones acumuladas y una cosa que yo tenía ahí, una cosa que no había podido perdonar muy grande. Ya, O sea, cuando a mí me llegó el cáncer, me llegó como que toda la información de por qué yo estaba donde estaba. Entonces, en vez de vivirla con la pena, la viví asumiendo que era algo que me tocaba vivir y sabiendo que Dios no me iba a abandonar nunca y que si me tocaba irme, me tocaba irme, punto, porque todos nos vamos a ir tarde o temprano, ya, pero yo no la iba a vivir yo siempre he dicho, o sea, cuando te da una enfermedad como el cáncer, paga lo que tengas que pagar, porque el cáncer te cobra una factura, algo te quita. Tienes que quitar algo de tu cuerpo para que se vaya eso de ahí. Es impresionante, así es. Y si no, tienes que pasar por todo el proceso de quimio y todo, que igual te va cobrando facturas terribles para tu cuerpo, pero no le entregues tu alma. O sea, eso no tiene por qué quitarte el cáncer, ni nada que venga con dolor. El dolor lo puedes tener ahí, ¿verdad? Yo vivo igual constantemente, siempre digo, con la muerte en la nuca, porque nunca sabes cuándo el cáncer va a volver. Vives la vida de otra manera, sin duda, pero no tengo por qué sufrir. Esa es la parte diferente, y esa es cuando vivimos desde el amor y desde una parte espiritual, te puedes separar el dolor del sufrimiento, y el sufrimiento es opcional, el dolor no, es parte de la vida, ¿ya? Pero el sufrimiento sí es opcional. Tú puedes sonreír a pesar de tener una pena y un dolor y tratar de salir adelante en tu vida y dar tu mejor versión para tus seres queridos que están ahí, o pasarte llorando y deprimida. O sea, eso es una elección. Eso requiere bastante trabajo. Dime con qué libro empiezo. Un nuevo paradigma de la realidad, de Gonzalo Rodríguez Fraile. Me cambió la vida totalmente. Tienes dos formas de leer el libro. Él empieza con la parte científica, ya. Él es un hombre, es un empresario, ya, que pues también se hizo grandes preguntas en su vida hasta que terminó descubriendo toda la parte espiritual, que es la segunda parte del libro. Entonces, lo bueno es que si tú eres una persona o quien nos está escuchando que necesita la evidencia científica y entonces el átomo y cómo funciona, léete la primera parte y luego te lees la segunda. Si eres una persona que ya ha caminado un proceso espiritual y que no necesitas tantas evidencias porque sí te reconoces alma o un ser espiritual, léete a partir de la segunda parte, porque ahí es donde hablas de las leyes universales, de cómo interpretar el universo, de cómo trabaja el universo como tal, el cosmos, la vida, cómo interpretar todo lo que te está ocurriendo, y ya va a un trabajo más práctico de cómo llevar tu vida. Y te cambia el paradigma. Eso, o sea, te ofrece otro paradigma, otra perspectiva. Por eso se llama un nuevo paradigma de la realidad, porque comienzas a ver la realidad desde otros ojos. Y luego, pues si tienes alguna dudita de que esto te suena medio cucu, pues entonces ándate a la primera marda. Y ahí huele la eso, explícame. Capture de pantalla. ¿Sabes qué? Te digo una cosa, yo siendo periodista y queriendo ver las evidencias y todo, ya cuando me llegó ese libro, me llegó en el momento indicado. Tienes que confiar porque la información te llega cuando tiene que llegarte. Yo realmente la parte del átomo y todo eso de ahí la comprendo, pero casi no la explico cuando tengo que hablar o me preguntan estas cosas, porque me importa nada. Ya, porque simplemente eso está hecho para quien quiera y necesite la ciencia detrás para poder creer que la espiritualidad existe o que la forma como funciona el universo existe. Entonces, para ellos está. Es interesante leerlo, es interesante saberlo, sin duda. Tienes un conocimiento mucho más amplio. Pero cuando ya lo compruebas en tu vida, vamos a mi primera respuesta, ya no necesitas eso, porque ya lo vives y ya lo aplicas y te das cuenta que así es. Wendy Rosillo, que está a un año de cumplir los 50. ¿Qué le dirías a tu yo de 40? Autoconocimiento. Si no empezaste a conocerte, ¿al mío o a cualquiera de 40?
A mi 40, o sea, mi Wendy yo de 40. Tu yo de 40. Bueno, a mi yo de 40 ya estaba en este proceso, pero yo creo que no pares de autoconocerte. Ya, y no pares de desaprender. O sea, olvídate de todos los conocimientos adquiridos, trata de sacarte de todos los paradigmas y las estructuras establecidas y ábrete a un nuevo conocimiento. Vuélvete un nuevo tú. Ya, o sea, un nuevo tú con nueva información, tratando de ser siempre tu mejor versión, tratando de dar lo mejor de ti. Y no castigándote si no puedes. Vamos a fallar. Le vamos a fallar a la gente. Y no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni que lo que uno hable le resuene a todos. Pero hay mucha gente a la que se puede servir. Entonces, yo creo que a mi Wendy de 40 le diría, sigue dándole. Me falta ser un poquito menos miedosa. Ya me gustaría decirle, sigue con tus proyectos, sigue con tus ideas, porque no son malas, son buenas. Vence ese miedo, que es la parte que todavía me cuesta. Soy bastante miedosa en cosas nuevas. Y bueno, luego de vencer ese miedo, adelante, porque estás sostenida por todo lo que crees y no pares de estudiar, no pares nunca de estudiar sobre ti mismo. Sí sabes de qué va a ser nuestra próxima entrevista. ¿De qué? De tu libro. ¡Ay, sí! Me encanta. Gracias, Lolita. Wendy está en proyecto de un libro. Sí, le pedí permiso para comentarlo. ¿Cuándo lo veremos? A ver, si Dios quiere y las cosas funcionan, espero tenerlo para finales del próximo año. Estoy yendo pausada. Venía toda rápida, como siempre soy. Pero todo este año me pasaron también muchas cosas donde mi libro tuvo un pare. Y como dice mi profesora, a la que se las recomiendo, síganla, se llama María del Carmen Obregón Charms, es una mexicana excelente, escritora de varios libros y profesora para escribir, para las personas que quieren escribir. Dice, a veces el pare del libro es porque el libro te está diciendo que tienes que frenar en ese momento, dedicarte a lo que tengas que dedicarte en tu vida personal y confiar que viene algo mejor que tú puedas ofrecer en el libro. Así que estoy en una pequeña pausa, ya tratando de ver si es que hay algo más que tiene que salir dentro de mí para que se puedan poner en esas páginas mi experiencia. No, para nada es un libro autobiográfico, imagínate quién soy yo para escribir una autobiografía, pero sí escribo mucho de mi experiencia porque, como decía, es lo único que tengo, ¿verdad? Ahí están los científicos a los que voy a citar en el libro, ahí estarán las fuentes, pero mi experiencia y mi comprobación es lo que quiero aportar ahí, y el hecho de que nos veamos como almas. Qué lindo verte, Wendy. Y Lolita, gracias por haber venido acá a la cabina de Radio Sitio, 69.3 FM. Y si les gustó este programa, compártanlo a través del canal de YouTube de Radio City. Y también síganme en la red social, Instagram, en la cuenta también _Lolita. Soy Lola Alviar y nos vemos en la próxima porque juntas hacemos comunidad. Aquí termina También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas.